Café con Galat. Buenas noches, qué bueno estar con ustedes una vez más en su programa Un Café con Galat. Sé que muchos de ustedes estaban esperando este momento, porque hoy vamos a hablar de la renuncia del Papa, libre o presionada, ya verán. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Rafael Arango, experto en Biblia, al doctor Carlos Rodríguez, ingeniero de la Universidad de los Andes, la doctora Ana Cecilia, decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia, y ustedes también serán nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-83-55 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, ante ese acontecimiento sorpresivo hasta cierto punto y sensacional de este lunes, cuando el Santo Papa presenta su renuncia, pues muchas interrogaciones se han abierto desde entonces, y una es exactamente el lema de este Café con Galat: la renuncia del Papa libre, espontánea, autodeterminada o presionada. ¿Y presionada por quién? ¿Y por qué? Todas esas son las interrogantes. Todavía no tenemos una respuesta, yo por lo menos todavía no la tengo, y quiero llegar precisamente con elementos de juicio serios y responsables a poderles dar a ustedes una respuesta, pero es muy bueno que ustedes y yo hagamos precisamente esta marcha dialéctica para encontrar una respuesta adecuada, naturalmente. Fue libre, fue espontánea, aparentemente sí. El texto hermoso, además, muy bien redactado, pues él dice que el que libre y espontáneamente él renuncia, pero resulta que hay mar de fondo detrás de esto. Incluso la prensa, ¿qué es lo que ha hecho? Estaba diciendo, hay una división interna en el Vaticano y hay una serie de circunstancias favorables al Papa y adversas a él, que han determinado la situación de su renuncia, por lo menos como telón de fondo, y hasta que no se despejen unos interrogantes es muy difícil avanzar una respuesta en el sentido de que fue libre y espontánea o al contrario, de que fue presionada. De todas maneras está negro. Todo eso lo vamos a ver hoy, y vamos a verlo en qué forma. Lo vamos a ver a través de la palabra y especialmente también a través de revelaciones privadas, porque pásmense ustedes, el primero que vaticinó esta situación, ¿saben quién fue? En el siglo XIII, San Francisco de Asís, nadie menos que santo, para que no digan después que estamos archisanto. Sí, que estamos citando aquí a videntes de momento. Exacto, de pipiripao. No, comencemos por el. A ver, Rafael, ¿qué nos dijo San Francisco de Asís en el siglo XIII? Fue sí, habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma, San Francisco de Asís. Y la mística, Ana Catalina Emmerich. Pero después vemos a bueno. Catalina. Pero ahora retengamos Después, ¿quién sigue? Miren, en la lista sigue una sudamericana, para más señas, una ecuatoriana, para más señas, cuerpo incorrupto, y es beata. Vemos que tampoco es una vidente de segunda o de tercera categoría. Y esto lo dijo en el siglo XVII, si no estoy mal, ¿no? 16. 16. A ver, diga. 1635. 1600, entonces siglo XVII. Una profetisa con garantía de seriedad y de cumplimiento, porque profetizó que iba a haber un gran presidente católico. Muéstrales quién era ella y una rápida semblanza. Sí, ella era una... ¿Cómo se llama? Una religiosa ecuatoriana, y habla concretamente de, por ejemplo, de un presidente que será muy católico, que será combatido por los masones 200 años antes. Y será asesinado. Que será asesinado cerca del convento, y se cumplió todo exactamente. Todo, ese era
Gabriel García Moreno, presidente de la República de Ecuador. El que primero consagró, el primer país que consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Luego Colombia el segundo. Exacto. Víctima de la masonería de su país, fue asesinado en las gradas del Palacio Presidencial. Profetizado por ella. Profetizado por ella 200 años antes. Y habló muy claramente de los ataques de la masonería, tanto a la sociedad futura, fue en el tiempo colonial, habría una república atacada por la masonería, tomada en toda su ética, y la iglesia sería atacada profundamente. Y concretamente. Y en el momento en que todavía ni se sabía que iba a haber república, ni que iba a haber independencia. En plena colonia. Ella habla de república. De república, que era una palabra un poco, no era conocida. Entonces lee lo que ella dijo, a ver, ¿qué dijo? Ella habla que al fin de los tiempos habrá una gran crisis en la iglesia, dice, atraerá sobre todos los sacerdotes el odio de los malos cristianos y de los enemigos de la Iglesia católica, apostólica y romana, y con el aparente triunfo de Satanás atraerá inmensos padecimientos a los buenos pastores de la Iglesia y a la excelente mayoría de los buenos sacerdotes, y esto es lo de que se refiere a hoy, y al pastor supremo y vicario de Cristo en la tierra, quien, prisionero en su Vaticano, derramará secretas y amargas lágrimas en la presencia de su Dios y Señor, pidiéndole la santidad y la perfección de todo el clero del universo, cuyo Dios Rey. Carlos, esa no es lo de que Jacinta tuvo una visión en Fátima de un papa que lloraba en el Vaticano también, ¿se acuerda? Vamos a leer como 20. Por lo menos, pero históricamente es por un lo mito, menos 100, porque habla de videntes que hablan de esto. Pero ya las variantes, ¿no? Pero todo el fondo es el mismo. Pero lo de prisionero en el Vaticano se puede relacionar con lo que va a pasar dentro de poco cuando el Papa renuncia y va a, después de estar en Castel Gandolfo, luego va a pasar el resto de sus días en un monasterio de monjas de clausura dentro del Vaticano. No, después, hoy dijeron que era 30 kilómetros, sí, queda retirado. Lo que es más plausible. Sí, el y convento. Precisamente ahí huirá, o lo harán huir. Por donde sea se van cumpliendo todas las profecías. Por eso. Como todas las que vamos a estar Pero leyendo. entonces retengamos una monjita, repetimos, beata, cuerpo incorrupto, que acertó en muchas otras profecías, como el asesinato del presidente Gabriel García Moreno, en una época en que no existía la República. Un hombre santo, un hombre santo. Un hombre santo. Era el Marco Fidel Suárez del Ecuador. El primero que consagra su país al corazón de Jesús por ley de la República. El segundo fue Colombia. Bueno, pero hay más. A ver, miremos por ejemplo a Agustín del Sagrado Corazón, ¿no? Agustín. Sí, yo quiero hacer un comentario. Colombiano. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Fátima, que nos habló Fátima de que en la iglesia sucedería una cosa terrible y desde la cúspide de la iglesia vendría la iniquidad. ¿No se acuerdan? Satanás alcanzará las altas cimas de la iglesia, dijo la Virgen de Fátima. Sí, claro, es que por todos los lados, pero oigamos lo que nos dice Agustín, a ver, dice, eso es en el libro, aquí lo tengo, me lo enfoca, Profecías Finales. Lo publicamos nosotros, sí. Publicado por Mirjan. Nosotros, sí. En 1900... De los primeros. Sí, de los primeros. No, esta es la consagración. Bueno. Le pusimos profecías finales porque los 33 días tienen el resumen completo de todas las profecías de la Virgen en los últimos 150 años. Dice, profecías finales de Agustín, el vidente de Manizales. ¿Qué dice? Es la única carátula que yo he diseñado, José. Bueno. Yo no soy diseñador. Dice, muy sobria. Sí. La silla de San Pedro estará vacía. Pronto veréis 2 papas, como en el tiempo de Aviñón. Y creo que Agustín no sabe mucho de historia para la palabra Aviñón. Un papa verdadero y otro falso. No os dejéis confundir. Estad alerta. Permaneced fieles a la sana doctrina y a la tradición. Y dice un detallito por acá en varias partes más. Venid y formad parte de mi ejército victorioso. La iglesia está entrando en un periodo de consternación. Pronto la silla de San Pedro estará vacía. El usurpador llegará a tomar el puesto que no le pertenece. El usurpador, oigan lo que están diciendo, de modo que ya comienzan a dar la posibilidad de una respuesta a la pregunta que estamos haciendo. ¿Renuncia libre el Papa
o renuncia presionada. ¿Y presionada por quién? ¿Por el usurpador será? Oiga, le voy a leer la A profecía ver. el día anterior a la renuncia del Papa, de la mística íntima amiga de Agustín. Agustín fue a visitarla en Medellín ahora, y tú vas a ir también, porque ella está muriendo ya, un alma víctima. El día anterior, dice, el Papa ha sido amenazado dentro de su misma iglesia, perseguido y amenazado. Se le está debilitando espiritual y corporalmente el día anterior. Bueno. Y Cristina Gallagher dice, pronto la iglesia sufrirá severamente los dolores de parto. Pero explica quién es Cristina Gallagher, una no. gringa. A ver, Una irlandesa. irlandesa. Irlanda, el país católico con Polonia en Europa, el país más importante en catolicismo, con España y con Polonia. Es una señora que hace 35 años quedó estigmatizada, o sea, tiene las marcas de Jesús. El primer estigmatizado fue San Pablo, ¿no? Que nadie me moleste porque tengo las marcas del Señor, dice. Entonces fue San Pablo. Y Cristina Gallagher empezó el Señor a decirle cosas, ya tiene 4 volúmenes, usted la encuentra en internet, se escribe Gallagher con L, doble L, y a ella profetizó las Torres Gemelas, la guerra del Golfo Pérsico, no se ha equivocado nunca. 3 obispos la apoyaron, y el último, que es modernista, la está persiguiendo, por supuesto, es lo normal. Entonces profetizó Cristina Gallagher todo lo del Papa, y esa señora ha profetizado, dice que pronto pasaremos, y dice Cristina Gallagher en la última profecía que recibirán una noticia que los consternará a todos. Y dice que pronto la iglesia sufrirá severamente los dolores de parto de los que nos habla San Pablo en Romanos 8. Bueno, ¿y qué dice la Cristina después de todo ese exorcio? ¿No? No, el hombre de la serpiente roja, el de China, se levantará y aplastará a muchos. Hay mucho mal que ya está planeado para venir, etcétera, sobre ustedes. La profecía de Cristina es muy larga, y la última profecía de Cristina ayer es peor, porque ya nos habla de los acontecimientos de Rusia, China y lo que va a pasar en el Vaticano, sobre la crisis de la Iglesia y la Tercera Guerra Mundial. Pero no tenemos tiempo de leer esa profecía porque es bastante larga. Bueno, entonces, recuerden que aquí les he presentado en 2 o 3 veces a una serie de jóvenes, muchachos, muchachas, profesionales serios, respetables, de una espiritualidad nueva que se llama el Rosario de Dios Padre. En esa espiritualidad hay una vidente, su nombre no, me está vedado decirlo aquí. Ella quiere permanecer en estado de anonimato, y naturalmente hay que guardarle la reserva, pero recuerden que los he presentado aquí y que es seria y respetable esta espiritualidad. Pues bien, ellos han recibido también mensajes, y voy a pedirle a Ana Cecilia que los lea. Uno de mayo 5 del 10, otro de 6 de septiembre del 10 y otro del 2 de junio del 12. Comienza de abajo para arriba. ¿Qué dicen? Del 12, ¿no? El de abajo. La iglesia... El primero de abajo. Este aquí, sí. No el del 12, es el del 10. Sí, el de abajo, de la de mayo, ¿sí? Sí. La iglesia es negligente, irrita a Elí, líos y peleas se harán Elí es Dios, pues, es el lenguaje de ellos. Sí. Líos y peleas se harán en la iglesia y van a sacar al Papa. El Papa se sale de la sede santa. Van a levantar la sede papal y quitan la sede de Jesús. Se rebelan y quitan mi sede. Niegan al Papa, dolerá al Rey. La de septiembre. El Papa sabe el plan de Dios y da paz. Él sale del trono y eso hará, se aloje el mal ahí, se alza hacia mí. La de junio. La última, de junio del 12. Del 12. Al Papa se le carea, concurre a este careo y se le dice que él falló. Él elude la idea que falló, se calla y obedece. Él decide su caso y avisa que se va. Será caos. Lee lo último de nuevo, para que ustedes van pensando si la renuncia del repito fue libre y espontánea o fue provocada y presionada.
Vuelve a Como leer. son 2 renglones, lo leo completo, dice. Y vuelve a decir la fecha y todo. 0206 del 2012. Al Papa se le carea, concurre a este careo y se le dice que él falló. Él elude la idea que falló, se calla y obedece. Él decide su caso y avisa que se va. Será caos. Bueno, hay una llamada, vamos a recibirla aquí. Así Primero es, tenemos vamos. relación con los teleamigos. Vamos a recibir la llamada de Gloria, que nos llama desde Cúcuta. Gloria, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Doctor Rafael. Buenas noches, doctor Galán y toda la Buenas mesa noches. de A ver, trabajo. Gloria, te escuchamos. Vea, doctor, los felicito de verdad por todo lo que ustedes nos han instruido, por todo lo que nos han dado a conocer de los videntes y de verdad que todo lo que han hablado, lo han dicho, se está viendo. Nosotros como católicos estamos, pues sí, muy tristes por la noticia, consternados. Hoy nada más que vimos la misa de la Eucaristía de la ceniza del Santo Padre y se le ve la carita triste. Bueno, nosotros nos toca orar. De verdad que sí debemos reunirnos todos los católicos que estamos mirando, que estamos creyendo en estos mensajes, porque estos son los profetas, así como en el Antiguo Testamento hubo sus profetas, estos son los profetas de esta nueva generación. Entonces, para reunirnos en oración, porque la oración mueve la mano de aquel que todo lo puede. La verdad es que nosotros de aquí, de Cúcuta, de todo Colombia y del mundo entero donde nos ven, orar, no deprimirnos, no desfallecer. Es muy triste todo lo que estamos viendo, pero también tenemos que sacar fuerzas y congregarnos en la oración, suplicar al Padre por la protección de la Iglesia, por el Santo Padre que ya se va, nuestro Papa Benedicto XVI, santo, y por el que vendrá, que sea el Espíritu Santo, que mueva y dirija la Iglesia y que no permita que el impío llegue al Vaticano, a la silla de Pedro. Tenemos mucho trabajo en esta cuaresma. De verdad que esta noticia, en esta cuaresma, tenemos que fortalecernos con la oración para poder salir adelante y ayudar a la Iglesia, que es nuestra madre. Que bendiga y los cuide y los proteja y que nos sigan instruyendo como hasta ahora. Mil gracias, Gloria, y precisamente yo avanzo una conclusión con la palabra, como siempre, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, 38. Recuerden, Jesús comienza su oración en el huerto, la Iglesia comienza en este momento a reproducir en ella la pasión de Cristo. Ya venía desde antes, cuando atacaban a Cristo, cuando calumniaban a Cristo, cuando injuriaban a Cristo, ya comenzaba la Iglesia también a sufrir eso. Pero José, ahora ya entra al huerto de los olivos. José, Jesús le dijo a Pedro, vi a Satanás caer como un rayo. Y cayó un rayo ayer en el Vaticano. Bueno, me pareció muy simbólico. ¿será Jesús Satanás le el dice, que vi a Satanás caer como un rayo. Y la frase de Benedicto en la segunda homilía, la frase de Benedicto mire el rayo cayendo, vi a Satanás caer como un rayo. Y la frase de Benedicto en la homilía, la segunda homilía, oren para que el pastor no huya de los lobos. Lo dijo Benedicto en su segunda homilía de posesión. Oren para que el pastor no huya de los lobos. ¿Qué nos dice Jesús? Profético. Está en el huerto de los olivos, está orando. Pedro y Juan lo están acompañando, pero muertos de, y creo que Santiago, muertos del sueño y del cansancio. No son capaces de acompañarlo. ¿Y Jesús qué les dice? A ver, léete. Bueno, lo leo desde el 37, Bueno, dice, sí. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de estar despierto una hora? Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En esta traducción dice permanezcan despiertos. En la traducción de Jerusalén dice velad y orad. Y orad. Dos cositas. Y velar es permanecer despiertos. Velad es ¿qué? Cuidar. Es pensar.
es poner esta cosa en funcionamiento, es analizar los hechos, es no tragar entero, es estar pendientes de todo, es eso. Cuidadito únicamente con recibir noticias sin esto. Hoy tenemos que tener una gran precaución, que es el doble consejo de Jesús: velad y orad. No tragar entero, pensar las cosas, analizarlas, no irse precipitadamente tras las apariencias, y sobre todo orar, porque si no se ora no hay nada que hacer, es el presupuesto absoluto. Se llega al caos si no y se es ora. mi gran, anticipo mi conclusión, que tenemos que velar y orar y ver qué va a salir del tal cónclave. Quiera Dios que no tengamos una peor sorpresa y que en el cónclave salga precisamente a flote ya el cisma que está en la iglesia, el cisma con un falso papa, un papa auténtico y un falso papa. Eso. La Velar y orar. vidente de Medellín dice: quieren deprisa levantar un papa no debido con afán, dice, y piensan dejar la iglesia sin papa. Escogen uno que no es debido, dice. Uno que no es debido. Mire, San Pablo en 2 Tesalonicenses 2 dice: el inicuo se sentará en el templo de Dios. La amiga de Cúcuta, gracias por oír mis programas, porque le oí una frase de la oración: mueve la mano de aquel que todo lo mueve. Yo la repito con frecuencia en el programa. Entonces, es una frase linda. Y la vidente de Medellín dice: oren todo el día para que el Señor elija un papa del corazón de Jesús y de María. Oren mentalmente, oren todo el día. Es el momento en que los católicos vamos a orar. El inicuo se proclamará él mismo Dios. 2 Tesalonicenses 2. Y el Papa le hará el juego y hará que adoren al inicuo. Pero vamos, ¿tienes algo? Sí, la idea es que ese panorama de la iglesia en crisis ha estado profetizado por muchos videntes en frases muy concretas. En la Salet, la iglesia será eclipsada. Pablo VI mismo: el humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia de Dios. San Pablo, en la 2 de los Tesalonicenses, dice lo que decías tú: el inicuo se sentará en el templo santo de Dios y se proclamará Dios a sí mismo. Bueno, yo le tengo... Fátima, Satanás alcanzará las altas cimas de la iglesia. San Pío X: ellos traman la ruina de la iglesia no desde fuera, sino desde dentro. Un papa y un papa santo. El Papa León XIII. Para que no nos digan el Papa León XIII dice: impresionante, en el mismo lugar santo, Bueno, donde ha sido establecida la sede de San Pedro y la silla de la verdad para iluminar al mundo, ellos han levantado el trono de su abominable impiedad con el designio inicuo, que cuando el pastor sea golpeado, las ovejas se dispersen. Y dicho por León un papa, XIII, y un papa intelectual formidable y santo. Recordando lo que decía de San Francisco de Asís en una frase: habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma. En la misma de la Salet dice: la iglesia tendrá una crisis espantosa y será la hora de las tinieblas. Sigue diciendo en la Salet: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Aquita, para terminar, a ver, la quinta, la obra del demonio se infiltrará dentro de la iglesia, aprobada por la iglesia Aquita, de tal forma que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos, y una lista larga más de citas. Aceptamos la llamada. Vamos a continuar con la llamada de Andrés desde Bogotá. Andrés, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo han estado ustedes? Muy bien, muchas gracias, adelante. Bueno, pues nada, primero que todo pues quiero felicitarlos por el programa y pues que Dios los siga bendiciendo por esa labor tan grande. Pues obviamente fue una noticia para mí bastante pues sorprendente, de verdad que pues yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos que pues el Santo Padre fuera a renunciar. Entonces pues o sea, pues como digo, fue una noticia bastante pues fuerte. Quería yo hacer como una pequeña reflexión al respecto. Yo creo que pues en cierta manera como que hay de dos cosas. Por una parte pues yo pienso que el Santo Padre Benedicto XVI pues él ya es de una edad avanzada y pues es una persona que de pronto, como él lo expresó, pues se siente cansada y demás. Yo creo que pues esa puede ser una razón. Y también yo creo que obviamente dentro del
Vaticano también se manejan pues muchas, no sé, como muchos conflictos, muchas intrigas entre ellos mismos, entre los mismos cardenales, que de pronto el Santo Padre, ya por su edad avanzada, de pronto él también no quiere pues seguir llevando esa carga. Yo, o sea, pienso que hay como esas dos razones. Y también estaba yo pensando hace poco, porque estoy viendo los medios de comunicación que hablan mucho de que por qué el Papa Benedicto XVI no esperó como el Santo Padre Juan Pablo II hasta los últimos años de su vida. Entonces, no sé, es como una confusión que tengo ahí al respecto. Mi opinión que yo tengo al respecto sobre eso es porque pues sencillamente cada persona puede decidir pues lo que más conveniente sea para la Iglesia. Eso es lo que yo pienso, pero quisiera que ustedes me iluminaran al respecto el por qué el Papa Benedicto XVI pues no esperó hasta los últimos años de su vida, como si lo hizo Juan Pablo II, que es lo que están diciendo muchos de los medios de comunicación y en cierta manera pues están confundiendo a la gente. Entonces me gustaría eso. Y lo último sería, pues, doctor Galayo, doctor Arango, ¿ustedes qué pensarían que debería ser el nuevo Santo Padre que sea pues elegido en el cónclave? Dios los bendiga. ¿Qué debería ser el Mire, hay una hipótesis sobre el Papa, que él conocía las profecías de que iba a ser muerto o que lo iban a asesinar y que iba a huir. Él conocía todas las profecías, y que para evitarle un dolor a la Iglesia y para evitar una decisión más profunda, tomó algunas decisiones como retirarse. Esa es una hipótesis. Hay otra hipótesis de que hay puestos en el Vaticano muy complicados, como el prefecto de la Congregación de la Fe, un alemán, no lo quiero mencionar ahora, que dice Gerhard Ludwig Müller, que dicen que es discípulo de Gutiérrez, el marxista de la teología de la liberación peruano. Escribió un libro, la teología de la liberación, el padre Miller, o el arzobispo Miller, y escribió también negando un poco la virginidad de María. Entonces el Papa, frente a ese acoso, frente a ese encono y frente a ese conflicto, resolvió renunciar, y al renunciar el Papa, jurídicamente todos quedan vacantes, no hay ningún puesto en el Vaticano que el nombramiento quede vigente, todos quedan vacantes y quedan a disposición del nuevo Papa los nombramientos totales. Esa es otra hipótesis. Hay muchas hipótesis. La hipótesis de los Bilderberg, de Daniel Stulin, también dice que esto es una lucha del nuevo orden mundial, que es una lucha del nuevo orden mundial que está incrustado por la masonería dentro de la Iglesia, y que querían derrocar al Papa porque la Iglesia es la que se opone al nuevo orden mundial. Esa es otra. Bueno, pero acabas de decir algo sumamente grave y sumamente importante, y es que el prefecto actual de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Müller, tú dices que es liberacionista, o que escribió un libro. Discípulo de Gutiérrez, escribió un libro. Discípulo de Gutiérrez, el peruano. Bueno, pero además que negó o niega la virginidad de María. Sí. Si eso es así, ojo, si eso llega a ser así, miren que digo esto, no estoy afirmando que lo sea, hay que averiguar. Si eso llega a ser cierto, pues eso sí es sumamente grave, porque ¿cómo es que figura como la cabeza mayor de una de las congregaciones más importantes de la Iglesia, la de la Fe, la que ocupaba Ratzinger antes, la que ocupaba Ratzinger y el cardenal Levada, que era muy ortodoxo y norteamericano? Yo no creo, en eso sí no creo, eso estoy absolutamente seguro y lo digo, no creo que un hombre tan recto, tan profundo conocedor, tan maestro sensacional como el Papa actual, Ratzinger, haya nombrado a semejante persona que niega cosas fundamentales de la Iglesia. Entonces, si aparece allá, vuelvo a decir, si es cierto eso, miren que pongo un condicional, si llega a ser cierto, queda evidente que se lo nombraron, que se lo impusieron, no que lo impusieron, y en vista de que se lo impusieron, pues él prefirió más bien dar un paso marcar la retirada y hacer la retirada. Si llega a ser cierto, miren, por tercera vez vuelvo a decir, es un condicional, claro que hay que explorar el condicional dentro del Consejo de Cristo, de velar, de ser consciente. Tenemos que analizar
esas circunstancias, porque repito, si llega a ser desgraciadamente cierto que Ludwig Müller es un apóstata, pues eso no pudo hacer obra espontánea y libre del Papa de ninguna manera. No, el Papa no era capaz de hacer eso, ¿no? Entonces ahí quedaría poca libertad que ha tenido, y por lo cual también... Si eso es verdad, quedaría, sí se demuestra. Claro, ahí quedaría demostrado, miren bien que sigo utilizando un condicional porque estamos en el terreno de las hipótesis. Luis Eduardo López Padilla desarrolla bastante el tema de Müller. Quedaría demostrado que no fue libre... quedaría demostrado que no fue libre su decisión de renunciar, sino que fue presionada. Ahora sí, ten la amabilidad, tienes la palabra. Perdón, Ana Catalina Emery dice eso: vi una fuerte oposición entre dos papas, nos faltaba esa profecía, ¿no?, que causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Esta la beatificó Juan Pablo II, otra estigmatizada, Agustina, una monja. Es decir, sobran las profecías, sobreabundan, pues. Sí, señor, vamos a continuar con la llamada de Pedro desde Bogotá. Pedro, buenas noches. Buenas noches, su merced, doctor Galá y todos los de la mesa, porque no me acuerdo bien. Felicitarlos por su programa y por su entendimiento y por su sabiduría. Mi pregunta o mi concepto como hijo de Dios y como católico es que de una parte también del catecismo encontré, claro que no me acuerdo si que cada capítulo a donde dice que la iglesia va a ser atacada. Ustedes que tienen mucha sabiduría y que el Señor le ha dado mucha sabiduría, yo creo que en este momento usted es decir, saber manejar la situación. Sí. ¿Por qué? Porque se van a desprender de pronto muchas ideas y muchas cosas y se van a pegar de muchas situaciones. En las homilías con los sacerdotes me ha gustado bastante estos días porque los sacerdotes están en la iglesia en la Santa Misa y ellos han manejado la cosa, han manejado la situación de no tanto escándalo. Yo sí les pido el favor a ustedes con que el Señor los ilumine, y ustedes que son conocedores de la palabra del Señor, ahora sí necesitamos que como de pronto no estaba como ciego, que nadie nos la explicaba, entonces que nos la expliquen para no alarmarnos y para ir a caer. Y la iglesia de pronto, doctor Galay y doctor Arango, me imagino que va a tener sus tropiezos y los tendrá según lo que yo he visto en el catecismo. Muchas gracias, muy amable por haberme escuchado, el Señor los bendiga y aquí los seguiré escuchando y viendo todos los programas. Muy amable, Pedro, muy oportuna tu intervención y vamos a darle lectura al número 675 del Catecismo, oportunísimo. Además, para que no digan que únicamente citamos aquí unos videntes, no, el Catecismo es de fe privada, esto ya es de fe pública. Sí, a ver. La última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostora religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, entonces, si alguien dice que estamos haciendo terrorismo, la Iglesia hace terrorismo aquí en este numeral 675 del Catecismo. Miren bien cómo es la cosa, pero me dicen que tenemos que ir a una pausa. Sí, señor, vamos a ver unos cortos mensajes de interés y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. La renuncia del Papa, libre o presionada. Ustedes pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Un café con Galat. Continuamos con nuestro tema de hoy, la renuncia del Papa, libre o presionada. Bueno, ustedes podrán decir, pero es que eso de estar citando aquí videntes y profetas, eso como que no es muy seguro. ¿Qué nos dice San Pablito en la primera epístola a los tesalonicenses? 5:19 nos dice: no apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien la profecía,
examínenlo todo y quédense con lo bueno. Ahí está, nos dicen no apaguéis el fuego del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que obra y obra y actúa a través de los videntes privados también, así como lo ha hecho en la profecía pública, que es la palabra de Dios, y en la Biblia, también a los videntes privados cuando son auténticos, y hay que pedir el discernimiento a Él. Él es el que les inspira y les dice, no apaguéis el Espíritu. Ojo, eso sobre todo se lo dice a los prelados, a los de arriba, y a nosotros nos dice que examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Eso es, otra vez, velar y orar. Eso, orar sí, y velar, estar conscientes, analizar, mirar, comparar todas estas cosas y juzgar bien, es eso. Bueno, pero es que no es solamente evidente. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, que es la segunda bestia que sale de tierra firme y que es el falso papa. Vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de chivo y hablaba como un dragón. Ejercía todo el poder de la primera bestia en favor de ella, haciendo que la tierra y todos sus habitantes adoraran a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido curada. Hacía grandes prodigios hasta el punto de hacer bajar fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Seducía también a los habitantes de la tierra con los prodigios que se le habían otorgado realizar en favor de la primera bestia, y los incitaba a levantar una imagen en honor de la bestia que sobrevivió a la herida de la espada. Se le concedió dar vida a la imagen de la bestia, de modo que incluso pudiera hablar, y se le dio poder de dar muerte a cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Hizo también que todos, chicos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, llevaran tatuada una marca en la mano derecha o en la frente, y solo quien llevaba tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre podía comprar o vender. Quien se las da de sabio, el que presume de inteligente, vea si puede descifrar el número de la bestia, que es el número humano, es el 666. ¿Qué es el número de un humano? Lo que pasa es que hay mucho material lo que acabas de leer. Sí, mucho. No son cuernos de chivo, sino cuernos de cordero. De cordero. O sea, el sacerdocio simbolizan los cuernos del cordero. O sea que el sacerdocio está implicado en la segunda bestia, que es la que está al servicio de la primera. Es el falso papa en el fondo. Está, sí, el falso profeta de que habla el Apocalipsis. Miremos lo que dice Martín, otro vidente, Jacobo Martín, en el libro El Credo se llama. Dice, recen por el Papa, su tiempo es corto, muy pronto vendrá. Esto fue a fines de 1996, algo así, esta profecía. Sí, señor. Muy pronto vendrá uno que se sentará en el trono de Pedro y les enseñará un evangelio distinto al que yo enseñé. Ojo, nos van a enseñar algo distinto, mutilado, desfigurado. Por ejemplo, van a decir que Cristo y Dios es absoluta misericordia y que no castiga, que no toca, que no hay infierno, que tranquilos, que pueden seguir pecando si quieren, porque Él perdona todo. ¿Cómo no? Un Dios misericordioso, pero que deja de ser justo. El matrimonio de los gays. Esa es una desfiguración de Dios, porque Dios es misericordioso, sí. La ordenación de las monjitas, todo eso. Dispuesto a perdonar todo, pero con una condición: que la persona se arrepienta, pida perdón y enmiende la vida. Si no, le cae el castigo. Bueno, pero van a decir muchas cosas peores. Sigue. Si alguno les cambia las palabras con que se consagran el pan y el vino, impidiendo con ello la transustanciación, o suprime el santo sacrificio de la misa, desconfíen de él de inmediato y apartaos de sus enseñanzas. De eso acusan a Miller, que no cree en la cosa de la Eucaristía, en ese documento que traje, es decir, no será verdad. Vuelva a decir quién es Miller, porque Miller pronto es le olvida el prefecto de la Congregación de la Fe. Actualmente el que reemplazó al cardenal Levada, que era un cardenal norteamericano muy ortodoxo y muy bueno. Entonces Miller fue el último que nombraron, y en ese documento se le acusa de eso. Yo no sé si será verdad o no será verdad, pero de que él no cree mucho en la Eucaristía, sino como un ciclo. Por eso hay que averiguar y establecer si de verdad Miller
es ese hereje y ese apóstata, porque si fuera así, repito, queda clarito que bueno, va a ser el autor de eso. Claro, no, y que el pobre papa actual No lo obligaron, colocó. o le metieron gato por liebre, porque cómo va a nombrar una persona que dice semejantes barbaridades contra la fe. Él jamás lo haría, el papa nunca lo haría espontáneamente. O que lo conoció cuando el hombre estaba bien. Pero dejemos que termine de leer ella. Si alguno les predica un credo distinto al que enseña a sus padres, y el cual guarda las verdades fundamentales de la verdadera fe, o cambia las palabras del Padre Nuestro para impedir con ello que se dirijan a mi Padre Celestial, desconfíen de él y no le sigan. Si alguno blasfema contra el Espíritu Santo, no lo escuchen. Si alguno pretende alejarlos de la devoción a mi Santísima Madre, ataca a mis ángeles y a mis santos, aléjense también de él. Aquel que afirme que Cristo y Jesús no son la misma persona, ese es anticristo. El que venga a engañarlos será un lobo con piel de oveja. Hablará de paz, de justicia y de amor, mas no hablará de mí, ni dirá que yo soy su Dios y Señor. Ya se escucha su voz anunciando un evangelio distinto al mío. Les quedan advertidos. ¿Te acuerdas de San Pablo, el que les enseñara un evangelio diferente al que yo les he enseñado? Sea anatema, sea maldito. Y lo repite San Pablo en el primer capítulo de los Gálatas. Entonces quedan ustedes bien enterados. Mucho ojo. Velar quiere decir pensar, no tragar entero. Observen bien si nos cambian la fórmula de consagración de la Eucaristía. Observen bien si dicen que el Espíritu Santo no existió y que era la pena del Espíritu de Jesús. Observen bien si desprecian a María. Observen bien si la calumnian y dicen que tuvo a su hijo fue por relaciones sexuales con San José y no por obra del Espíritu Santo. Todas esas cositas, estén muy atentos. No traguen entero y oren, orar continuamente. ¿Qué más dice? Ahora sí tienes la palabra. No, José, es que me impresiona mucho, volviendo a lo que dijiste sobre el señor Miller, me impresiona mucho que se haya colado en el Vaticano un personaje de esos, pero yo quiero mostrarles algo del catecismo que es muy impresionante por lo que decía el amigo que nos llamó. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Apocalipsis 19:1. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de proceso creciente, sino por la victoria de Dios. O sea, la Iglesia va a decaer más, la Iglesia va a entrar más en crisis y el sufrimiento será muy grande, pero muy grande. La Virgen dice que esta última persecución será la persecución más grande de toda la historia, más que las 10 persecuciones que conocimos en el Imperio Romano. De manera que 676, 677. Marta Robin, la mística francesa, decía: la Iglesia pasará por un Viernes Santo. Pero les voy a dar un mensaje de esperanza. El día que el Papa renunció, llamé a un diácono y estaba entrando en la Eucaristía, un médico diácono, y él sabe todo esto porque él ha leído estos temas y estaba muy preocupado. Cuando salió de la Eucaristía me llamó y me dijo: sentí la voz del Señor 3 veces en la Eucaristía, varias veces, y me decía: levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Oyó el diácono esa voz. O sea, es el mensaje de esperanza de que después de esta crisis se acerca nuestra liberación. El triunfo definitivo de Cristo, y Él nos protegerá. Ojo, para que no digan que estamos haciendo terrorismo. Él ha dicho que protegerá solo los suyos, con una condición: hay que confiar en Él, entregarse a Él, cumplir lo que Él nos ha hecho, hacer lo que Él os diga, el mandamiento de María. Convertirnos y consagrarnos al corazón inmaculado de María. Y entonces tendremos la protección absoluta del Señor. El Señor no falla, protege a los suyos. Ese es un elemento de confianza en medio de la feroz persecución que viene. Lo que acaba de decir el doctor Rafael es cierto, será peor que todas las persecuciones de antes. ¿Por qué? Porque hoy tienen además medios tecnológicos de que antes carecían. Por ejemplo, la marca: vamos a ser sitiados por hambre, pero el Señor proveerá si confiamos en Él, si confiamos en su misericordia. A ver, doctor Carlos. Yo también quiero dar un mensaje de esperanza, pero en un contexto histórico
tal y como podemos hacer como síntesis de las grandes profecías confiables. Está profetizado que después de un colapso del mundo, en el que va a haber una guerra en Medio Oriente, en el que va a haber una caída de la bolsa del mundo, en la que va a haber muchos problemas ecológicos, va a aparecer un salvador del mundo, que va a ser el anticristo, con un segundo a bordo que va a ser el falso papa. El discurso de Ahmadinejad. Exactamente. En Naciones Unidas. Y ¿no? esas dos fuerzas, la parte política y la espiritual, se van a tomar el mundo temporalmente. La masonería, como representante de estas fuerzas oscuras político, económicas, culturales, quiere montar un nuevo orden mundial. La Virgen nos dice, tristemente, sí lo van a conseguir con base en la crisis. La nueva era y las fuerzas espirituales más específicas quieren montar una iglesia ecuménica universal, y la Virgen nos dice, de eso habla Cristina Gallagher, tristemente lo van a conseguir. Esos dos poderes, espiritual y político, se van a unir con un hombre y con ese papa. Van a montar un socialismo espiritual con el antipapa, que es el falso profeta. Esas dos fuerzas van a montar un socialismo espiritual y se van a tomar un tiempo el mundo. Esa iglesia falsa ecuménica va a ser dirigida tristemente por un cardenal, por un falso papa que viene de origen católico y que va a congregar, esa falsa iglesia ecuménica, a todos los credos, los judíos, los musulmanes, los budistas, los católicos mal orientados, y esa iglesia ecuménica va a tomar una fuerza impresionante. La ramera. Un tiempo corto, la ramera. Ahora, ahí es cuando viene la persecución, pero ese es el contexto histórico. El mensaje de esperanza, el doctor Galán lo está diciendo, es lo que creemos. Para que no nos puedan decir terroristas, tenemos que enfatizar. Primera idea que dijo el doctor Galán. ¿Qué me importa que digan terroristas? Estamos en buena compañía. Pero es Jesús es el primer terrorista. Lean el capítulo 24 de Mateo. San Juan es terrorista en el Apocalipsis. Pero las dos noticias que ya que Rafael y el doctor Galat estaban dando esperanza, hay que resaltarlo. Yo vuelvo a decir, como los campesinos del Huila, mucho ad honorem, somos terroristas porque estamos en buena compañía. Lo que decía Rafael, levanten la cabeza porque se acerca lo que el Señor le decía al diácono, que es Lucas 21. Sí. Jesús dice, cuando vean que suceden estas cosas, erguíos. ¿Por qué? Porque la iglesia en crisis, porque es una crisis temporal. Dice él, porque se aproxima vuestra liberación. El triunfo de él, ese es el punto. Tenemos que sufrir un tiempo así, claro, persecución horrible, pero no apabullarnos, no derrotarnos interiormente. Saber que el triunfo él lo tiene ya anticipado, que es un tiempo de sufrimiento terrible, pero que el final va a ser formidable. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, por disposición divina, va a sufrir como su cabeza. Va a tener una pasión, muerte y una resurrección gloriosa. La iglesia, después de esta crisis, porque sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, resurgirá nuevamente después de la purificación y la prueba final, y ayudará a dirigir el mundo, siendo el faro del mundo que le corresponde. Bueno, pero vamos a recibir llamadas que están acumuladas. Sí, señor. Vamos a continuar con la llamada de Fernando desde Bogotá. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Fernando, le vamos a pedir el favor que le baje todo el volumen a su televisor para escuchar mejor su llamada. Lo escuchamos. No se oye. Vamos con una siguiente llamada y le pedimos a Fernando que se vuelva a comunicar. Vamos a recibir la llamada de Karina desde Neiva. Karina, buenas noches. Muy buenas noches. Karina, también le vamos a pedir el favor que le baje el volumen a su televisor y nos escuche por el teléfono. Adelante, Karina. Muy buenas noches para todos, Dios los bendiga. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, le doy a Dios por permitir que a través de ustedes iluminen a muchas personas, tanto en Colombia como en otros países. Mi opinión con respecto al tema, considero que el Papa Benedicto XVI ha sido presionado para tomar la decisión, en vista que, pues, como se tiene conocimiento, hay representantes de la masonería dentro del mismo Vaticano. El Papa Benedicto XVI no estuvo de acuerdo con aspectos como el sacerdocio femenino, matrimonio de gays,
abolición del celibato, pues, de tal forma que se ha sentido presionado y prefiere tomar la decisión de irse, y de hecho ha pedido mucha oración y quiere retirarse y orar por la misma. Considero que él no quiere sentirse responsable de participar en decisiones que van a perjudicar a la Iglesia Católica. Eso. Entonces, él se siente presionado y por eso ha tomado esa decisión. De hecho, en una oportunidad se consideró como el cordero rodeado de lobos. Entonces, es una decisión sabia. Considero que el motivo de la salud no es ese realmente. De hecho, aquí en mi departamento, con otros sacerdotes que tienen una mayoría de edad y hasta último momento le han servido a Dios y a la comunidad. De hecho, el Papa Juan Pablo II así lo hizo. Entonces considero que la decisión es presionada. Gracias, Karina, por tu opinión. Y el atentado que tenían, que denunció Castrillón del cardenal Romeo, ¿te acuerdas? Que le tenían programado un atentado también. Ah, sí, claro. Hay otra llamada, ¿no? Sí, señor. Vamos a continuar con la llamada de Carol. Nos llama desde Pereira. Carol, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Adelante, noches. Carol. Muy buenas noches. Buenas noches. Quiero felicitarlos primeramente por el excelente programa que tienen. Y pues bueno, básicamente los llamo porque tengo un mensaje muy importante que leerles. Este mensaje es dado por la Santísima Madre de nosotros el día 30 de diciembre a las 19:09 de la noche. Y el mensaje dice lo siguiente: mi amada pequeña niña, en especial esta noche os pido una plegaria por mi amada Italia. Para muchos de vosotros, mis pequeños, no es secreto que mi adversario, quien todo lo destruye, se ha infiltrado y pronto tomará posesión pública de la silla de Pedro, y ello inevitablemente traerá consigo persecuciones dolorosas para vosotros, mis pequeños y amados hijos, que defienden su fe en Jesucristo mi Hijo. Mi amada Iglesia está a punto de ser dividida. El cisma os acerca cada día. Orad, orad mis pequeños, para que la presión que ejerce quien todo lo destruye no tenga cabal fin. Tiempos duros os avecinan, no durmáis en lo mundano. Deberéis recordar, mis pequeños, que solo aquellos que se han abandonado a mí no tendréis nada que temer. Mis amados hijos, repetid con afanosa e incesante fe: María es mi amada Reina, el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Amados hijitos de mi corazón, he de deciros que mi corazón sangra y que mis lágrimas derramadas sobre vosotros, sobre esta tierra, son un cáliz de amargo sabor. En muchas de mis amadas naciones, Egipto, Arabia e Israel, veo lenguas de fuego que os consumen. En América del Norte se han de producir grandes cataclismos. En el centro veo la cruenta lucha de hermanos contra hermanos por la riqueza dorada del mundo. En América del Sur ha de ser arrastrada por gigantes y bravías olas que emanan del manto mar. Están llamados, mis amados, a revestiros de mi luz en todo momento y lugar, pues han de padecer el gran horror de las Sagradas Escrituras. Vuestro Padre amado allí les había anunciado para que tomarais conciencia, mediante la conversión de vuestras almas en la fe de mi amado Hijo Jesús de Nazaret. Hemos mostrado las naves del reino a todo aquel incrédulo, para que mediante estos hechos de amor pudierais ser verbo santificante e inculcar la verdad divina. No olvidéis, mis pequeños, que todos viven en mi corazón, pero no insistáis en alejarse de mi gracia. Deben tomarse en serio este instante de vuestras vidas. Tomad conciencia y alejaos del pecado. Deberéis ascender espiritualmente y no permitáis ser presas fáciles del maligno. Os bendigo y os amo en el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Gracias, Carol. Cuéntenos quién recibió ese mensaje. Yo. Ella. Yo. Ella, sí. Bueno, mil gracias, muy gentil. Gracias. Bueno, creo que tú tienes una carga fuerte, que es María de la Divina Misericordia, la vidente de Irlanda, que en la primer semestre del año pasado hizo unas revelaciones terribles, donde anuncia exactamente lo que está ocurriendo en este momento. Sí.
Es una vidente, la vidente que se entra a www. Jesús habla hoy. Sí. Sí. Bueno, a ver, ¿qué nos dice? Bueno, ella es una de las más conocidas en este momento. Hay Luz de María, es bastante respetable, da mensajes muy fuertes, muy al día. Y esta vidente también es muy respetada, muy seguida por pero me miles de dicen que personas. una pequeña pausa y después comenzamos ya. ¿Listo? Bueno, vamos a la pausa. Muy bien, vamos a ver una segunda pausa y continuamos con nuestro tema de hoy. La renuncia del Papa, libre o presionada. Ya regresamos. Café con Galat. Continuamos con nuestro tema de hoy, la renuncia del Papa, libre o presionada. Decíamos que María de la Divina Misericordia, la irlandesa, dice cosas como las siguientes recientemente. Los días de mi amado vicario están ahora contados. Fecha. Esto fue el junio del 2011. Él habrá dejado el Vaticano antes de que el gran aviso se lleve a cabo. Ellos planean reemplazar al santo vicario, el Papa Benedicto XVI, con un dictador de mentiras. Él creará una nueva iglesia en sociedad con el anticristo y su grupo, con el fin de engañar al mundo. Tristemente, muchos de mis hijos, en su lealtad a la fe católica, seguirán ciegamente esta falsa doctrina como corderos al matadero. Es decir, porque no observan el consejo de Jesús, velad y orad, las dos cositas. Despierten a la verdad, hijos. Este plan malvado ha cambiado la autenticidad fundamental de la doctrina católica de los últimos años. Mi pobre santo vicario, el Papa Benedicto XVI, será expulsado de la Santa Sede en Roma. Otros líderes mundiales serán asesinados pronto y mi pobre vicario, el Papa Benedicto XVI, será expulsado. Difundan mi santa palabra a cada rincón del mundo ahora y dispongan para que las versiones impresas de mis mensajes sean difundidas a tantos países como sean. Y para terminar, dice, para los creyentes de mi hijo esto será un tormento. Ellos serán tirados entre dos direcciones diferentes en la Iglesia Católica. Una mitad creerá como un deber la necesidad de seguir al falso profeta, el Papa que seguirá a Benedicto XVI. Él, la bestia, está vestido como un cordero, pero no es mi Padre, no es de mi Padre, Dios Altísimo, y engañará a las pobres almas. El nuevo falso Papa ya está maquinando. El próximo Papa puede ser electo por miembros dentro de la Iglesia Católica, pero será el falso Papa. Mi amado Papa Benedicto XVI, para terminar, es el último Papa verdadero en la tierra. Pedro el Romano. Es mi Pedro, el apóstol original, quien regirá mi iglesia desde los cielos al mando de mi Padre eterno. Entonces, cuando yo venga a reinar en la segunda venida, Él regirá sobre todos los hijos de Dios, cuando todas las religiones se convertirán en una sola iglesia santa, católica y apostólica. Creo que hay un mensaje de Emanuelito, ¿no? Sí. Que no podemos olvidar a Emanuelito. No, porque es más, Las Emanuelito travesuras es magníficas que hace. De Emanuelito, y que es el patrono. El patrono del proyecto del diplomado, ¿no? Diplomado que vamos a comentar ahora. Un avancecito. Apóstoles de los últimos. Formación de apóstoles de los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Entonces, que empieza ahora el viernes en la Universidad La Gran Colombia. Para que aprendan a no tragar entero. Siga. Bueno, voy a contarles, porque es muy largo, voy a contarlos de viva voz, un testimonio de la cual nos piden no dar los nombres, solamente dice que públicamente daba el agradecimiento a Manuelito. Una señora vive acá en Bogotá, conoce a un amigo extranjero, empiezan a conversar a través de la internet, empiezan a tener una comunicación larga, y a pesar de que el señor ha sido bautizado de familia católica, nota que al irse a otro país se ha enfriado mucho, no quiere saber nada de Dios. Ella trata de estarle hablando y motivando sobre el tema. No funciona porque él está muy escéptico y apático a saber sobre lo que es la Iglesia Católica, bueno, sobre todo lo que nosotros como católicos somos.
Ella, después de tanta insistencia, dice que el señor viene al país, no es colombiano, no viene a Colombia, no a otro país, viene de visita, sus padres hablan con él, tiene un pequeño acercamiento, regresa al país de donde estaba, se enfría por completo y bueno, la cosa no funciona. La señora decide romper la amistad con el señor porque pues no están en la misma línea católica y decide que antes de romper definitivamente con él, pues le va a mandar un libro de regalo. Está haciendo el paquete y decide enviarle un libro sobre confesiones y también decide enviarle un Emanuelito y una estampita de Emanuelito del niño Jesús. En la noche ella dice que coge a Emanuelito, que no tenemos allá enfocado, coge a Emanuelito y le dice, bueno Emanuelito, te vas a ir para este país lejano, pero quiero que al llegar toques el corazón de esta persona, le des la gracia de la conversión, le des la gracia del cambio, porque dice que en un tiempo el Señor le escribió una carta al niño Jesús, se la mandó acá a Colombia y dijo que la entregara en cualquier iglesia. Y ella parece que la leyó y él le pedía perdón al Señor porque lo había ofendido y le decía que él porque era tan frío y que en algún día le diera la gracia del cambio. Eso motivó a esta señora a hacerle el envío y a enviarle a Emanuelito. Y le dice a Emanuelito en la noche, yo quiero que cuando llegues le toques el corazón a esta persona, que le des la gracia de acercarse, que le des la gracia del cambio. Dice la señora que envió el paquete, este señor recibe el paquete, ve a Emanuelito, lee sobre las confesiones y dice que algo milagroso sucedió. El mismo día que lee, que recibe a Emanuelito, él siente algo en su corazón y al otro día salió a buscar un sacerdote y se confesó. Y ahora ellos hacen el rosario a través de del internet, se comunican, él pertenece a un grupo de los Santos Ángeles y está ahora buscando un grupo para afianzar su fe, para hacer el Santo Rosario porque no lo sabía hacer y está en el camino de la conversión. Bueno, y ella termina diciendo, un testigo soy yo de las travesuras del niño Jesús llamado Emanuelito. Bueno, entonces no es solamente cura enfermedades del cuerpo, cura enfermedades del alma y convierte a la gente. Bendito sea Emanuelito. Bueno, la fuente de la que hemos hablado ha sido revelación privada, revelación pública, documentos de la Iglesia. Pero también los documentos del mundo, los estudiosos del mundo, hay que ser considerados porque la fe y la razón no riñen. Por ejemplo, Daniel Stulin, un gran periodista e investigador muy reconocido. Él es el que nos ha mostrado. Él era hijo de un científico ruso y fue miembro de la KGB, es un hombre que habla como 10 o 12 idiomas, que se retiró de todo eso. Se refugió en Canadá. Descubrió los Bilderberg, el famoso club de la conspiración mundial para apoderarse de todo el poder del mundo. Daniel Stulin es una persona muy importante. Y él tiene su opinión. Precisamente la opinión sobre la renuncia de Benedicto XVI. Oigámosla. Y dice que se debe a la lucha interna entre la masonería y la fe católica. Dice, por ejemplo, la renuncia del Papa Benedicto XVI el próximo 28 de febrero es fruto de la lucha a muerte dentro de la Iglesia, de las fuerzas de la masonería y de la fe católica. Dice, lo que estamos viendo en directo, la destrucción global de la economía mundial, no es un accidente y tampoco es un error de cálculo cometido a consecuencia de los chanchullos de los políticos, explica Stulin, matizando que por detrás están los poderes fácticos, financieros. El Vaticano es una de las empresas más grandes de la historia, cuyo papel ha sido no tanto salvar a las almas de los fieles, sino comportarse como una entidad financiera. Obviamente es un poco crítico, pero dice... No es cierto. Sí, no es cierto, pero bueno, es bueno oír. Es que hay que ver, pero él analiza, para concluir, dice, explica que los puestos más importantes de la Iglesia han recaído en manos de la masonería y Benedicto XVI por chanchullos. Eso sí es cierto. Y aquí el padre Gobi, ¿qué fue lo que nos dijo? Ese santo sacerdote, que hay una mafia eclesiástica, hay una masonería eclesiástica incrustada en el Vaticano, y ahí está. Y que Benedicto XVI es un rival muy incómodo
por lo que explica la existencia de las fuerzas dentro del Vaticano que lo quieren apartar. Finalmente, Daniel Stulin es muy finalmente famoso, digamos tiene 3 que libros. las dos fuerzas tienen dos cabezas en este momento, ¿no, Rafael? Claro. Una es un cardenal y la otra también es otro cardenal. Y Las todos dos aspirando fuerzas. a Bueno, ser papa. pero uno y por eso tenemos que estar con el ojo muy abierto al próximo cónclave. Y orar mucho. Y orar mucho. Tenemos vigilar que orar para y que el orar. Papa sea del corazón de Jesús y de María. Bueno. Día y noche, me decía la mística de Medellín, y mentalmente orar por la Iglesia y por el Papa. Porque si nos meten el gol, pues se cumple la profecía de Tesalonicenses. Se sentará en el lugar santo el hombre impío, el hombre de iniquidad, el hombre sin ley. Así lo llama San Pablo, anomos, hombre sin ley. Bien. Okay. Creo que entonces habría una oportunidad para comentarles, como lo hicimos hace 8 días, del diplomado sobre escatología que vamos a hacer en la Universidad La Gran Colombia, con la facultad de posgrados. De posgrados. Que básicamente son los últimos tiempos, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, las profecías bíblicas y el contexto histórico actual. ¿Empieza él? Empieza el próximo viernes a las 6 de la tarde. Tenemos en la siguiente filmina. Vamos a hacer, son 7 módulos. El primero es el que da la perspectiva general para luego profundizar en los siguientes 6 módulos. El primero empieza, vamos a ver 2 primeros grupos, luego se unifican para continuar los otros 6. El primer grupo empieza el viernes 15 de febrero, el próximo viernes, de 6 a 9, sábado y domingo. El segundo grupo, viernes 22, de 6 a 9 y luego sábado y domingo. Y con eso, pues tenemos una oportunidad de crear una escuela de apóstoles de los últimos tiempos que nos va a permitir tener herramientas, un grupo de expertos que pueda orientar y multiplicar al cuerpo católico seriamente, académicamente, pero en fe. Y con eso, pues tenemos que dar en la siguiente filmina la dirección donde podemos tener más información. Es en la universidad, en la carrera quinta, 12B49. Tienen información en el teléfono de la universidad de la facultad, 334 sino que miren y hagan link, 5779. Teléfono también, otro teléfono, 60-565. Un celular, 320-894-5331. Y si nos escriben a este correo electrónico, madredeesperanza@hotmail.com, les mandamos el folleto explicativo de todos los detalles del diplomado. De modo que los esperamos. Bueno, pero hablábamos antes de la vidente irlandesa María de la Misericordia Divina. Se entra ella, vuelvo a decir, en www.jesushabla.com. ¿Qué nos dice el 20 de diciembre? 23 de diciembre del 2012 a las 3:30 de la tarde. Oigamos este mensaje que le da el Señor a ella. Muchos de mis siervos sagrados no se darán cuenta inmediatamente de lo que está sagrados, sucediendo. ¿cuáles son? Los obispos y los sacerdotes. No se darán cuenta inmediatamente de lo que está sucediendo al principio. Solo será cuando lean las cartas. Ojo esto. De allá de Roma van a venir unas cartas muy importantes, secretas, para ellos. Dadas a ellos por aquellos en puestos altos que ellos encontrarán dificultades. Aquellos que defienden mi santa palabra, dada al hombre a través del don de la Sagrada Biblia, serán desafiados e instados a aceptar modificaciones. Estas modificaciones que serán dadas a ellos y que se espera que se las traguen y las acepten como la verdad, equivalen a una cosa. Se les dirá que Dios es un Dios todo misericordia y que Él ama a todo el mundo. Pero entonces ellos serán instados a tolerar leyes que son una abominación ante mis ojos. La unidad familiar y la destrucción de esta serán la raíz de todo. El día en que el sacrificio diario de la misa sea cortado, será el comienzo de todos los eventos a desarrollarse, como fue predicho a Juan el Evangelista. Será el momento del surgimiento de la bestia y su influencia será grande. Él ganará los corazones y las almas de muchos sacerdotes. Su objetivo es detener todas las misas y profanar la Santa Eucaristía.
Entonces, quedan ustedes enterados y también los sacerdotes y los obispos. Van a recibir carticas de allá, donde van a cambiar precisamente cosas fundamentales en materia de fe y de moral. Sí. Están avisados. Y todos los demás estamos avisados. De modo que, ahora bien, soldado avisado no muere en guerra. ¿Y si muere, es un qué? Pendejo. Eso. O menso, como dicen en México, ¿no es cierto? Mucho ojo. Entonces, velar y orar, ¿no es cierto? Y bueno, unas palabras finales, doctor Rafael Arango, usted tiene la palabra. Pues... para que digamos, vayamos sacando conclusiones, ¿no? No, yo realmente estoy muy impresionado de la coincidencia y la convergencia de todas las profecías de todos los tiempos, y en este momento de 5 continentes distintos salen profetas diciendo lo mismo. Realmente es el mismo espíritu el mismo Espíritu Santo, claro, y tenemos que hacer una cosa muy importante, es orar, hacer penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María, ese único refugio seguro en estos tiempos. La Virgen es una prenda de salvación, decía San Bernardo, y eso es lo que les recomiendo. Nosotros tenemos la consagración de Agustín, ustedes pueden hacer la de Yugoslavia, que la está haciendo el padre Julio César también, y muchos sacerdotes, una hermosa consagración, o la de San Luis María Grillón de Montfort, o la de San Luis Gonzaga, la que ustedes quieran hacer, hagan los 33 días la consagración, que es refugio seguro, y háganla por los inconversos, por su esposo, su esposa, sus hijos, los otros 33 días, no les dé pereza. Estamos en el final de los días, desde 1948 comienza el final de los días. Yo de pronto en el diplomado de Carlos les voy a explicar cuándo comenzó el fin de los días y cuándo termina el fin de los días. Bíblicamente se lo voy a explicar. Eso está diciendo que él va a ser uno de las personas que van a intervenir en el diplomado. Apenas 20 horas, no más. Bueno. Y ya asesoría a todas las demás. Sí, y le va a asesorar las otras. Vean. Así es. Yo quiero dar una conclusión, y es, dentro del mensaje de esperanza, que no estamos solos. Vamos a estar protegidos durante toda esta crisis. Las dos partes fundamentales que nos van a dar protección durante este tiempo son la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María, la verdadera devoción a la Virgen María con el rosario, y la Eucaristía. Eso es lo que nos va a diferenciar de la falsa iglesia. Allá les va a incomodar para su ecumenismo la Eucaristía y la Virgen María. Son la prueba para distinguir la verdadera iglesia. Los que van a adulterar sí, la Eucaristía. Para distinguir la verdadera iglesia y la falsa iglesia tenemos los dos pilares de Don Bosco: la Eucaristía y la verdadera devoción a la Virgen María. La consagración es muy importante. Me recuerdo en este momento que el padre Govir decía literalmente: quien se consagra al Inmaculado Corazón de la Virgen María queda vacunado contra todas las desorientaciones, contra todas las seducciones del mundo que hay actualmente. De otro lado, nos va a marcar para cubrirnos con su manto y protegernos. Bueno, hay muchas fórmulas de consagración, pero yo quiero decirles, la más simple de todas, ¿cuál es? Oh, señora mía. Oh, señora. Madre mía, me consagro a ti, recíbeme como hijo tuyo, guárdame en tu corazón y guárdame también en el corazón de tu hijo. Decírselo con amor, con las palabras de ustedes, las que el Espíritu les va a inspirar en ese instante. No se hagan líos, no tienen que buscar una fórmula hecha. Si hay una, pues la utilizan, y si no, le dicen eso, con amor, con tranquilidad. Madre, me consagro a ti, quiero ser tuyo, recíbeme como hijo, protégeme. Y listo. Y él, señora mía, que aprendimos desde también niños. Ese, a ver, bendita sea tú por eso eternamente lo sea. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco toda vos y en prueba de mi filial afecto. Os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Bueno, pero si no recuerdan eso, vuelvo a decirles, díganlo con sus palabras, lo que el corazón les dicte en ese momento. No se hagan líos, velar, pensar, estar observando, no tragar entero, no dejarse convencer porque vino de Roma. Hoy tenemos que tener muchos filtros para ver si eso concuerda o no con la palabra. Y el catecismo. Y luego, otra vez, no me canso de hacer la invitación. Dos cositas, a ver, y muestras tú allá.
No importa si es azul o si es rojo. El catecismo de la Iglesia Católica. Y 2, la palabra del Señor, la Biblia. No, 1, la palabra, 2, el catecismo. Sí. Bueno, eso. Bueno, y yo también quiero, doctor, aprovechar este instante en que realmente estamos muy desconcertados, todos estamos muy desconcertados, pero también hay que reconocer que el Santo Padre no solamente renunció, sino que tenemos que mirar lo valiente que ha sido en renunciar a muchas cosas para ayudar a la fe y al pueblo. Entonces renunció a hacer, digamos, a tener dinero, a casarse, a tener familia, ha renunciado a cosas que nosotros no hemos renunciado. Y hoy renuncia a algo tan grande como es estar al frente de la Iglesia por no atropellar a la misma Iglesia. Yo les invito, queridos amigos, a que le pidamos a Emanuelito que nos ha rogado insistentemente en orar por la fidelidad de los sacerdotes, por la fidelidad de la Iglesia. No es el momento de censurar y de señalar al Santo Padre por la decisión, es el momento de acogerlo y de acompañarlo en oración. De eso nos van a pedir cuentas. ¿Cuánto vamos a orar por él? Porque debe estar sumido en la tristeza, sumido en la soledad y sumido en la angustia. ¿Y cuántas confrontaciones consigo mismo tendrá por la decisión que acaba de tomar? Los invito a que oremos mucho por él, a que hagamos ayuno en esta Cuaresma por él y sobre todo por la persona que va a ocupar la silla, para que sea realmente fiel como Emanuelito y la mamá de Emanuelito quiere hacerlo. No lo olviden, queridos amigos, unidos en la oración. Vamos al diplomado y el 1 de mayo voy a estar también con Luis Eduardo López Padilla en un seminario sobre este tema. Vamos a estar los dos. ¿En Colombia? Aquí en Colombia, sí, el 1 de mayo. Claro. Y voy a pedir a Emanuelito por un amigo que le dio un infarto ayer, un infarto invasivo, que se llama Manuelito. Manuel Perilla, le vamos a pedir todos. Está en la clínica, está muy grave, es un hombre de Dios, un hombre maravilloso y bueno, su familia es muy linda. Vamos a pedir por Manuel. Correcto, Manuelito. te vamos a decirle, Beatricita, tu minuto. Que Manuelito le ayude. La invitación de Teleamiga al congreso que vamos a realizar el próximo 23 de febrero se llamará Sanando tus heridas. Pues estamos muy contentos porque nos va a acompañar el doctor Rafael Arango. Uy, está muy apetecido, ¿no? Va a estar el padre Guillermo II Jiménez y la predicadora católica Marta Guerra. Tengo una charla que nunca han dado en ningún congreso de sanación. Se llama Sanando sufrimientos diversos. Y será la primera prédica, así que tienen que estar muy temprano. La jornada inicia a partir de las 10 de la mañana. Quienes deseen tener mayores informes se pueden comunicar al 578-1888. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, se terminó el tiempo. La pregunta que hicimos: ¿la renuncia del Papa libre o presionada? Creo que ustedes ya han quedado muy equipados mentalmente con todo esto que hemos dicho para que den la respuesta, ¿no es cierto? Pero todavía esa respuesta tiene que prolongarse y tenemos que esperar a los resultados del cónclave, que finalmente nos va a decir si efectivamente se produce la escisión del gran cisma en la Iglesia o no. Estar muy atentos, no tragar enteros, no tragar las reformas que quieren imponernos desde el Vaticano, contrarias a la palabra del Señor y a lo que el Señor y la Iglesia nos han enseñado durante tanto tiempo. Si eso llega a ser así, tienen la comprobación absoluta de que comenzó precisamente el imperio de la iniquidad instalado en el lugar no debido. Y la gran tribulación. La gran tribulación. Entonces, hasta la próxima. Bien, así finalizamos nuestro tema de hoy. Nosotros seguimos recibiendo sus comentarios sobre este tema al correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema y que tengan buena noche.
Café con Galat.